buenas tardes a todos los asistentes de parte del Centro de Estudios de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander y de la Asociación Colombiana de Diseñadores Urbanos. Les damos la bienvenida al Seminario de Desarrollo Urbano y Movilidad Sostenible, Estrategias, Retos y Oportunidades. Mi nombre es Eliana Piaggio y junto a Luis Buitrago y Daniel Lamos estaremos acompañándoles el día de hoy en nuestra novena sesión del Seminario Virtual Desarrollo Urbano y Movilidad Urbana Sostenible, Estrategias, Retos y Oportunidades. La cual se compone de dos charlas. La primera nos está acompañando del grupo Observatorio y Política de Espacio Público, con la charla La movilidad urbana sostenible y la pospandemia después del diseño urbano. Y en la segunda charla estará acompañándonos William Castro con su ponencia de la movilidad urbana sostenible y la pospandemia desde la ingeniería. Cada charla durará 50 minutos y tendrá un espacio de 10 minutos al final para responder las dudas pues que todos tengan. Las pueden ir consignando en el chat a lo largo de la ponencia, o al final pueden levantar la mano para que les demos la palabra y que, si lo desean, abran el micrófono y también prendan la cámara si así lo quieren. Al final de la charla, de cada una de estas estaremos pasando el formulario de asistencia para que la registren. Recuerden que con el 70% del seminario pues les daremos la certificación. Recuerden que son 2 por cada sesión, en este caso para la del observatorio y para la del propio William. Y pues ya les recordamos que estén muy pendientes de la charla para que hagan las preguntas pertinentes, y los dejamos con Luis Buitrago para que haga la presentación de nuestro primer ponente. Bueno, al parecer a nuestro compañero se le cayó pues la red. Entonces, continuando con la descripción de nuestro ponente, entonces el Grupo Observatorio y Política del Espacio Público de ADEP, el Observatorio del Espacio Público de Bogotá, es un proceso estratégico del Departamento Administrativo de la Defensoría del Estado Público, adscrito a la Secretaría de Gobierno, y es un servicio generación de información relevante, confiable y actualizada que aporta a la construcción de conocimientos sobre características, procesos y dinámicas relacionadas con el espacio público en la ciudad, difundiéndose en el marco de la Ley de Transparencia y del Derecho al Acceso a la Información Pública. Su ponencia, como ya lo hemos dicho, es la movilidad urbana sostenible y la pospandemia desde el diseño urbano, y pues ya los dejamos con nuestro ponente Julián Herrera, quien nos hará la ponencia. Muy buenas tardes a todos. Quisiera saber si me escuchan bien. Asiente, por favor, si me escuchas. Sí, señor William, se escucha perfectamente. Excelente. Bueno, nuevamente muy buenas tardes a todos. En principio quiero agradecerles por su invitación para que el Observatorio de Espacio Público de Bogotá pudiera participar de este seminario. Mi nombre es Julián Herrera y soy ingeniero ambiental de profesión. Esto quiere decir que a lo largo de esta presentación intentaré dar un enfoque distinto en comparación a todas las charlas que han venido recibiendo de parte de los demás compañeros expositores. Yo quiero aportar un poco más desde este concepto que llamamos sostenibilidad, al cual es básicamente el motivo por el que se formalizó este evento y también mi carrera particularmente. La sostenibilidad la considero una palabra muy relevante, y más en estos tiempos en los que se habla de problemas de orden mundial como el calentamiento global, el manejo inadecuado de los residuos, la pérdida de zonas verdes de importancia ecológica, la variabilidad climática desmedida, que por cierto para este año ha dejado cifras récord de huracanes en el Caribe. Incluso desde el 2005 no teníamos tantos eventos de desastre en gran parte del país por el fenómeno de la Niña. Bueno, digamos que intentaré abordar desde lo ambiental todas estas dinámicas que transformaron muchos sectores de la economía y muchas dinámicas sociales, entre ellas evidentemente la movilidad y de manera más puntual en Bogotá y pues el futuro de Bogotá. Entonces voy en este momento a compartirles la pantalla. Listo. Ya la vemos. Excelente, muchas gracias. Entonces, espérame, arreglo una cosa aquí del chat. Listo. Excelente. Entonces, digamos que antes de entrar en materia y plantearles un escenario apocalíptico como un buen ingeniero ambiental lo haría, lo cual en parte sí es mi intención y no lo es al mismo tiempo porque, pues en principio,
sí debemos ser conscientes de lo grave que puede ser la situación actual en términos de el impacto en el planeta, pero también debemos ser optimistas en todos los esfuerzos que se hacen por reparar el medio ambiente de parte de muchas organizaciones y pues también el gobierno distrital actual. Entonces, antes de todo esto, me gustaría hablarles por un segundo del Observatorio de Espacio Público, al cual estamos vinculados tanto mi compañero Diego Cala como yo. Por cierto, mi compañero está liderando la implementación y desarrollo de la política de espacio público de Bogotá, por lo que es prácticamente, bueno, es un hito histórico, por lo que en este momento está manejando bastantes temas al tiempo y pues no puede asistir a esta presentación, por lo cual pues él pide sinceras excusas. Sin embargo, yo desde mi perspectiva medioambiental intentaré hacer la mejor justicia posible al tema para que se lleven los datos relevantes de lo concerniente a la movilidad urbana sostenible y pues un poco de lo que está sucediendo con el COVID en Bogotá y específicamente en la movilidad. Bueno, el Observatorio de Espacio Público, como lo dice en la diapositiva, es un servicio abierto a la ciudadanía que desarrolla el análisis de datos interoperables para la generación de información relevante, confiable y actualizada que aporta a la construcción del conocimiento sobre características, procesos y dinámicas relacionados con el espacio público en la ciudad, difundiéndose en el marco de la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública. Lo cual es básicamente la función de todos los observatorios, analizar información de un tema específico, en este caso del espacio público, y obtener datos relevantes que sirvan a la investigación y posterior toma de decisiones en favor de la ciudadanía y, por supuesto, del espacio público. Nosotros, entre otras cosas, también consolidamos alianzas con entidades públicas y privadas, así como universidades, comunidades, gremios, todo en torno al entendimiento y divulgación de lo que sucede en el espacio público como un espacio de convergencia para el conocimiento, tal cual como lo estamos haciendo hoy. Además, pues nosotros desarrollamos proyectos de investigación que cumplen con los estándares de MinCiencia y pues más allá de eso también hemos logrado consolidar una plataforma digital en línea a la cual pues los invito a que accedan. Aquí les dejo el link, ahí tienen acceso a los reportes técnicos, a los desarrollos, a las investigaciones, que muy seguramente les pueden interesar. Hace poco, para darles un ejemplo, redactamos un artículo que tiene por título la pregunta que se ve en la diapositiva, y es, ¿está en crisis el transporte público en tiempos de pandemia en Bogotá? Y bueno, todos sabemos que estar en el Transmilenio en horas pico durante una contingencia como el COVID-19, pues no es un escenario muy alentador. Sin embargo, pues la ciudadanía y la alcaldía han tomado medidas al respecto. Bueno, hasta aquí dejo la publicidad sobre el observatorio. Ahí les dejo el link junto con la presentación para que lo puedan consultar con más calma después. Bueno, entrando nuevamente al tema que nos ocupa el día de hoy, movilidad urbana sostenible, quiero empezar por las causas que nos llevaron a adoptar la palabra sostenible en asociación con la movilidad. Y para ello, pues debemos remontarnos en principio al siglo XVIII y XIX, en el auge de la ya conocida revolución industrial. Ya sé que muchos expositores han hablado al respecto, pero no se han detenido en las consecuencias derivadas de esta época en particular. Esta revolución marcó un precedente importante, ya que fue en este momento que las personas de aquella época dedujeron que el poder calórico generado a partir de la quema del carbón, una sustancia abundante en ese momento, podía calentar el agua y generar el vapor y presión suficientes para mover un objeto. En la diapositiva pueden ver la patente de la máquina de vapor de Treviso. Como el 1925, un ingeniero inglés, en su ánimo de recortar los tiempos de transporte, él se llamaba George Stephenson. Él conectó una máquina a un tren de vagones, pues creando la primera locomotora que se transportó entre las ciudades de Liverpool y Manchester, el cual fue pues, un precedente de
transporte y la producción de materiales de el resto de los países de Europa y asimismo pues a lo largo del mundo. Este entendimiento de la quema del carbón para el transporte fue para el momento un proceso productivo importante, no solo para el transporte, sino para muchas otras industrias, lo cual pues tuvo ventajas a nivel tecnológico desde este punto en adelante para favorecer algunos patrones sobre la calidad de vida, así como la longevidad del ser humano. Pero al mismo tiempo, y aquí comienza el despertar de la sostenibilidad, derivó en un consumo desmedido en todas las escalas, siendo perjudicial principalmente para la atmósfera y pues el resto de las especies animales y vegetales que comparten nuestro espacio vital. Este consumo desmedido, que digo yo, desafortunadamente siempre ha caracterizado a la especie humana a lo largo de la historia, es una característica inherente que hemos padecido al no tener restricciones en la cantidad de artículos que compramos y acumulamos, y que en parte no son de primera necesidad, bien sea para encajar en una sociedad cuya jerarquía pueda estar dominada por la adquisición constante de bienes o porque el mercado así lo exige debido al bajo costo. Parece que estamos expuestos diariamente a un círculo vicioso de consumo, el cual además está atado a nuestro sistema económico. Bueno, ahora, antes de eso, obviamente cada persona es libre de adquirir lo que desee si puede costearlo. Sin embargo, para nadie es un secreto que la ruta del capitalismo ligado al crecimiento económico con esta conducta humana de acumulación es una mezcla insostenible a largo plazo, cuando se habla principalmente de recursos finitos o que son susceptibles de acabarse. Por lo que pues debe existir una medida que apacigue esta dinámica de consumo y pues esta medida evidentemente es la sostenibilidad. Los quiero invitar por un segundo a que veamos las tendencias por medio de las gráficas que aparecen en esta diapositiva y el panorama que vemos en ellas no parece ser muy favorable. En principio vemos como desde 1880, un poco después de la revolución industrial que les menciono, ha venido un aumento en la temperatura media global, demostrando pues una vez más la realidad de lo que representa el cambio climático en la superficie de la Tierra. Vemos además en esta diapositiva, en esta gráfica, el crecimiento de la bomba demográfica, es decir, el crecimiento casi exponencial de la población humana. Estas son proyecciones de la ONU y pues ya estamos llegando a los 8.000 millones de personas, en donde muchos de esos 8.000 millones tienen la mentalidad de quererlo todo, pues basados en el sistema capitalista que nos rige el día de hoy. Vemos también la tendencia de pérdida de biodiversidad discriminada en especies acuáticas y terrestres. Es sorprendente un artículo que leí de la revista Nature hace poco que dice que, según los cálculos, se han extinguido 200 especies en los últimos 100 años. 200 especies en los últimos 100 años, incluyendo, por supuesto, cada individuo de esta especie. Y que la tasa normal, entre comillas, de extinción registrada durante los 2 millones de años anteriores era de solo 2 especies por siglo. Este siglo fueron 200. Y pues conforme acabamos con estas especies, pues perdemos mayor oferta de servicios ecosistémicos. La siguiente gráfica nos muestra el aumento del nivel del mar, amenazando principalmente las urbanizaciones costeras debido pues al derretimiento de los polos. Esto también tiene relación con los periodos de lluvia y sequías que sufren los diferentes territorios y pues se articula a los eventos que estamos sufriendo hoy por el fenómeno de la Niña. Y bueno, finalmente, una gráfica de la cantidad de toneladas de dióxido de carbono, el cual es el gas de efecto invernadero más popular o pues que más se escucha, hay otros muchos. Y esta gráfica en particular nos muestra las que son emitidas a la atmósfera. Aquí quiero hacer una pausa para que piensen por un segundo y me escriban por el chat los que deseen hacerlo. ¿Cuál creen ustedes que es la razón por la que el pronóstico para el 2020, señalado por ese punto que está ahí en la diapositiva,
sea inferior a la tendencia exponencial que se ha dado por los años anteriores. Bueno, repito la pregunta. ¿Por qué creen que la tendencia que tiene esta gráfica de dióxido de carbono disminuye para este año de acuerdo con la proyección normal que lleva? Bueno, escriban por favor y pues más adelante lo miramos con más detenimiento. Quiero que sepan que mi intención con estos datos y que no vi en las presentaciones de mis pares anteriores es que ustedes conozcan cuál es el trasfondo y la intencionalidad y además la funcionalidad por la cual se piensa una movilidad urbana en asociación con un concepto de sostenibilidad. Y de seguro ahora ya comienzan a ver un panorama un poco más amplio del por qué empezar a aplicar medios limpios y pues ambientalmente sostenible con respecto a una ciudad pensada en el largo plazo y en sinergia con su entorno, pensando digamos que en un cambio de paradigma, por así decirlo. Bueno, para aterrizar un poco las consecuencias del gasto indiscriminado de recursos contaminantes asociados al carbón en la ciudad y entrando nuevamente a las repercusiones de la revolución industrial y ubicándonos en Londres precisamente, les quiero contar una historia que puede que tal vez algunos ya hayan escuchado y otros que no, pero bueno, sucedió en 1952, un evento conocido como la Gran Niebla de Londres, la cual fue producto de la niebla resultante del transporte y la industria por la quema indiscriminada de hidrocarburos, entre ellos el carbón. Y el 5 de diciembre de este año que se menciona, se generó una mezcla de niebla natural con mucho humo negro, hoy conocido como material particulado. De hecho, la Secretaría Estatal de Ambiente tiene una red de monitoreo de calidad del aire, en donde las estaciones lo clasifican como de 2.5 o 10 micrómetros por metro cúbico. Esta niebla que les menciono, digamos que se, se volvió tan densa como para imposibilitar el tráfico de automóviles en las calles. Y pues para entonces también las clases, las universidades se cancelaron, muchos cines cerraron, muchos negocios decidieron no abrir sus puertas. Básicamente se paralizó toda la ciudad. El evento duró 4 días, pero fueron suficientes para que la cifra de fallecidos durante este periodo llegara a 4.000 muertos y más de 150.000 personas hospitalizadas. Por estos tiempos aquí en Bogotá aún mueren más de 2.000 personas anualmente por enfermedades que tienen que ver con la calidad del aire. Es por eso que una de las metas del Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá para estos 4 años en materia de contaminación es reducir el 10% del material particulado que se emite a la atmósfera de parte del parque automotor. Situaciones como la niebla y la evidencia por las tendencias que alteran el medio ambiente que les acabo de mostrar, conllevaron a que se formalizara el término de sostenibilidad o desarrollo sostenible, por primera vez en el informe Brundtland, que fue elaborado en 1987 por la Comisión del Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas, en cabeza de pues, las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas y pues, sus países miembros. En este documento, desarrollo sostenible se define como lo dice en la diapositiva, el desarrollo que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Bueno, posteriormente, en la segunda cumbre de la Tierra, esta fue la primera, se desarrolló en Río de Janeiro en 1992 y se incorporó a esta definición la idea de que el desarrollo sostenible tiene que apoyarse sobre 3 pilares, que son el proceso económico, el progreso económico, la justicia social y la preservación del medio ambiente. No se refiere únicamente a cuestiones ambientales, sino que debe entenderse en una triple dimensión, como se ve en esta gráfica de conjuntos asociativos ahí a la parte inferior derecha de la diapositiva, articulando pues la dimensión económica, social y ambiental. Aplicando estos conceptos y objetivos al ámbito de la movilidad,
un modelo sostenible de movilidad urbana tiene que asegurar la protección del medio ambiente, mantener la cohesión social y la calidad de vida de los ciudadanos, al tiempo que favorece el desarrollo económico. Bueno, el modelo actual de movilidad urbana, digamos que no cumple estas condiciones, más bien es al contrario. Provoca una serie de efectos como el ruido, la contaminación, accidentes, bueno, etcétera, que influyen negativamente en la calidad de vida de los ciudadanos. Es por ello que se tienen herramientas como los PEMUS, los medios de movilidad urbana sostenible, como les enseñaron en el seminario, si no estoy mal, hace 2 sesiones. Es en un conjunto de principios que las circunstancias específicas del área urbana en consideración. Y, y nos dan a entender que la sostenibilidad, particularmente en esta nueva concepción del espacio público, por ejemplo, no solo busque que el peatón asuma actuación, es decir, para que solo responda a la pregunta de dónde estoy al interior del espacio urbano, sino que además adquiere un papel existencialista para satisfacer la pregunta de cómo estoy al interior de este espacio urbano. Y a propósito de ello, pues los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se gestaron en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre pues, el Desarrollo Sostenible en Río de Janeiro 2012, hoy son fundamentales al interior de la movilidad e incluso al interior de los propósitos descritos en el Plan de Desarrollo Distrital de Bogotá para el gobierno actual. Vemos que los 17 objetivos están interrelacionados, lo que significa que el éxito de uno afecta el éxito de los demás. Sin embargo, los que directamente asocian a la movilidad urbana sostenible son estos 8 que se señalan aquí. Que, pues, no están nítidos. Y el estrés de desplazamiento, igualdad de género, las energías asequibles y no contaminantes. Esta es fundamental de acuerdo con la reconversión del parque automotor que se prometió para la Agenda del 2030 en el mundo. Y esto me hace recordar que, bueno, voy a contarlo rápidamente y espero no desviarme mucho del tema. La energía que nos provee el sol es el entendiendo que los julios son una unidad de medida de gasto energético. Y digamos, un julio equivale a la energía que yo o cualquiera de ustedes gasta levantando X objeto a 1 metro de altura del suelo. Entonces, bueno. Ahora, lo sorprendente de esto es que todo el gasto energético de la actividad humana en el transporte, industria, fabricación y demás, equivale solo a 500.000 pesos. Casi una octava parte de lo que la energía solar puede proveer. Y eso sin mencionar la energía gravitatoria, es decir, esa energía que actúa sobre las mareas por efecto de la luna y bueno. Quiero decir que hay alternativas más allá de la gasolina que podemos usar para transporte. Pues saben que no están tan lejos del imaginario colectivo. Y bueno, y eso de alguna forma también aporta a los objetivos restantes en la diapositiva, la innovación, la y las comunidades sostenibles. Comentarios con respecto a la pregunta que les hice. ¿Alguien sabe por qué la tendencia es negativa a la constante de crecimiento de los gases de efecto invernadero para el 2020? Si hay algún comentario, por favor, podrían leerlo para la presentación y si no lo hay, también me dicen para continuar, ¿no? O yo puedo verlo acá, ¿no? Ingeniero, Bueno, pues desde antes ya hemos tenido que el comentario del COVID-19. no hay ningún comentario. Cuéntame. Pues sí, antes habíamos dicho que habían escrito que se aceleró ¿Tú el me lo consumo puedes de leer? carbón. Sí, señor, habían escrito se aceleró el consumo de carbón como principal material industrial y el primer salto de calentamiento y contaminación, cuando estábamos en la primera revisión histórica.
Y ya para la actualidad hablan del COVID-19 y un pronóstico esperado y no la realidad. Eh, Bueno, digamos que a mí me hubiera gustado el confinamiento provocado por virus. Las pandemias no son un permanente contra el consumo desmedido. Te agradezco por tu intervención. Em, pero han habido cosas graves que nos ha dejado la pandemia, pero que cada eventualidad, antes de esta contingencia, lo que vemos en la diapositiva, pues es la distribución modal de desplazamientos en Bogotá. Este llegaba a los términos de viajes diarios. Eh, Todo esto de acuerdo a la encuesta realizada por la Secretaría Distrital de Movilidad. Y pues el transporte dominante está dado por el transporte público, al cual pues se le reconoce como un medio sostenible considerando los gases de efecto invernadero que emiten en relación con la cantidad de pasajeros que desplazan. Además de otros medios alternativos de transporte como la bicicleta, que pues son cero emisiones y se convirtieron en un estandarte de esta administración prácticamente. Bueno, en este tema, la alcaldesa Claudia López comenta que quiere una ciudad más sostenible, menos contaminada y con mejor movilidad. Y comenta ahí, como se dice en la diapositiva, que 7 de cada 10 viajes se hacen en transporte público, bicicleta o caminando. Y sin embargo, el 85% de los espacios para movilizarse los usan los carros y apenas el 15% restante lo usan otros modos de transporte, sin importar, ahora, sin importar las bandas políticas de las cuales no comparto ninguna, tiene razón. Y este panorama nos indica que se debe dar mayor prelación a quienes se transportan en medios públicos, dado el importante volumen de personas que por allí transitan. Y más cuando lo tienen que hacer en espacios reducidos, en los que pueden contagiarse por enfermedades de... Por ello, que Ingeniero Julián, qué pena que lo interrumpa. Lo que pasa es que se está entrecortando bastante como la charla. Entonces, de pronto, si apaga la cámara, mejore la conexión del internet para que pues podamos escucharlo mejor. dale, entonces dame un segundo. O incluso, es que hoy puse un cable aquí para mejorar la conexión, pero parece que no sirve, entonces voy a desconectarlo y ustedes me comentan si mejora la cosa. Listo. Vale. Hagamos una prueba de unos 5 minutos sin el cable y dependiendo de cómo estén las cosas, pues miramos si apagamos la cámara, ¿te parece? Perfecto. Cualquier cosa, pues le estamos escribiendo por el interno para que usted no tenga que detener la charla. Excelente, te agradezco mucho. Listo, entonces, sí, volviendo al tema de la alcaldesa, pues mm, las metas del 2020 para la movilidad, pues para este año, considerando las experiencias del COVID, son las siguientes. Entonces aquí voy a poner, aumentar el 20% de la oferta de transporte público del SITP. Esto considerando que pues habrán propietarios de vehículos particulares que accederán de manera voluntaria al pico y placa solidario y que buscarán generar recursos adicionales para el SITP. También está reducir el 20% del número de víctimas fatales por siniestros viales para cada uno de los actores de la vía. Para este punto, es bueno destacar que la Secretaría Distrital de Movilidad registra diariamente a cerca de 500 choques y pues esto derivó en la implementación de un equipo de gestión inteligente del tránsito que atenderá los incidentes viales en un promedio de 7 minutos y digamos que este cuenta con drones, con grúas fijas para la atención del incidente y también tiene un convenio con la red BitCarrier y la aplicación de Waze. Y esto pues permite evaluar en tiempo real el estado del tránsito y ser más certeros en la atención de los siniestros viales.
También está pues implementar 5.000 cupos de cicloparqueaderos y construir 280 kilómetros de cicloinfraestructura en la ciudad. De esto hablaremos en la siguiente, en el Foro Económico Mundial y pues la revista Forbes con respecto a las acciones viales durante la pandemia. También está iniciar la construcción de un cable aéreo, uno en Usaquén, uno en San Cristóbal y otro en Potosí, en diferentes sectores de la ciudad. Y también está disminuir en un 10% el tiempo promedio en minutos de acceso al transporte público. Y también está gestionar el 100% de la inserción urbana del Regiotram de Occidente, diseñar una estrategia de apoyo a la estructura del Regiotram del Norte, a la estructura del Regiotram del Sur. Aquí hay una imagen para que vean el desplazamiento proyectado. Digamos que el Regiotram, como vemos en este tranvía sobre la línea férrea, que es un tranvía sobre línea férrea y conectará los desplazamientos de las personas que habitan en los municipios en la periferia de Bogotá. Y digamos, en Chía, Cota, Mosquera, Facatativá, bueno, Zipaquirá, etc. Ahora, volviendo al tema de la bici y remontándonos una vez más a esa cultura que se ha creado respecto a ella desde que el exalcalde Peñalosa en 1974 realizó la popular ciclovía, que de hecho tienen muy pocos países en el mundo y que ha sido un evento que ya es parte de la cotidianidad de los bogotanos. De acuerdo con el Plan de Desarrollo Distrital, se planea hacer de Bogotá región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible, por lo que a lo largo de este año, adicional a los 560 kilómetros de ciclorrutas existentes, pues se han habilitado 120 kilómetros nuevos de estas vías, las cuales fueron adaptadas durante la pandemia, resultando en 680 kilómetros, lo que permite aumentar el número de viajes en bicicleta. De todas formas, digamos que aún queda por construir de acuerdo a los planes que acabo de mencionar de las metas de movilidad. A partir de aquí, pues hacemos un desvío hacia un proyecto importante en particular al interior de Bogotá llamado Corredor Verde de la Séptima, que yo sé que ha generado algunas controversias, pero va a ser un proyecto insignia de esta alcaldía y que ha sido pretendido por otras alcaldías en el pasado y para el cual obtenemos los siguientes datos de esta vía arteria con respecto a la movilidad antes y después del COVID-19. Realmente vemos una redistribución en la que se aumentó la cantidad de ciclistas sobre esta vía y se disminuyó en alguna medida el espacio de transporte público y privado. Y este proyecto, pues, lo vamos a ver a fondo de nuevo, lo vamos a ver a fondo, pero y sin ningún estandarte político. Y pues aquí veremos el diseño de las dinámicas de movilidad que podrían aliviar el tema de los riesgos de contagio por el COVID, recordando un poco esta premisa dicha por la alcaldesa, en la que menciona que la mayor cantidad de personas que se desplazan por la ciudad, pues lo hacen en el transporte público. Y es ahí básicamente en donde se ven los esfuerzos que evitarán una pandemia en el futuro por parte de la administración distrital, haciendo pues más asequible el transporte para la mayor cantidad de personas posibles, como lo menciona la alcaldesa. Ahora, aquí quiero dar un pequeño antecedente, un salto de nuevo al pasado para ver cómo se manejó en otras épocas las circunstancias pandémicas antes de entrar de lleno al proyecto del Corredor Verde de la Séptima. Y pues bueno, muchos de ustedes reconocerán esta ciudad. Es la ciudad de Barcelona a mitad del siglo XIX, la cual tiene su característico trazado hipodámico, el cual hoy conocemos como la organización de las ciudades con calles que se cruzan en ángulos rectos y forman manzanas cuadradas o rectangulares. Tanto en Barcelona como en Inglaterra rescataron este modelo en aquella época cuando empezaron a asociar a la cercanía con aguas negras y grises y su contacto como el origen de las enfermedades pandémicas conocidas
para entonces, las cuales eran el ébola y sobre todo la tuberculosis. Y esto debido a las redes hidráulicas que se construyeron sobre y digamos que al interior de las casas, que eran mucho más fáciles de construir de esta manera, con este trazado. Sin embargo, tras el conocimiento de la teoría microbiana de Louis Pasteur y de Robert Koch, pues hubo un entendimiento colectivo sobre la posibilidad de contagio por el aire. Y esto derivó en una necesidad por ampliar las ciudades y darle mayor aire y sol. Eh, digamos que darle mayor aire y sol para que hubiera mayor espacio público por ciudadano, evitando pues así el hacinamiento y el contacto constante con otras peatones. Los espacios perfectos eran los parques, lo cual derivó en ideas de expansión más allá de densificación y edificaciones con ventanales amplios que permitieran el flujo adecuado del aire y la iluminación. Dejando este paréntesis atrás, que parece muy relacionado a nuestra actualidad hoy, ahora sí retomamos el proyecto Corredor Verde de la Séptima. Este proyecto, para quienes conocemos la carrera séptima en Bogotá, pues sabemos que es una de las vías más congestionadas. No es una buena alternativa ni para carros, ni para transporte público, y menos para peatones. Los más perjudicados son los usuarios de transporte público, donde el carril preferencial no es suficiente para conectarlos eficientemente con sus destinos. Además, pues digamos que los andenes no cumplen con las normas de accesibilidad universal. Bueno, es por ello que este proyecto es perfecto para adaptar la sostenibilidad urbana sostenible, y así se plantea en inicio junto con la participación ciudadana a partir del análisis cuantitativo. Aquí vemos pues que hubieron 6.712 propuestas gráficas planteadas por la ciudadanía de una herramienta llamada StreetMix, equivalentes, como dice ahí, a 650 horas de diseño. Eh, digamos que los ciudadanos incrementaron el espacio para bicicletas y patinetas, ampliaron el área de transporte público con carriles exclusivos y le dieron más espacio al peatón, reduciendo pues el área del carro particular. Aquí les enseño pues una propuesta de la carrera séptima con calle 37, y pues también de paso no está de más recomendarles esta herramienta de StreetMix para hacer perfiles viales interactivos. Bueno, a partir de aquí, de esta participación ciudadana en diferentes puntos de la séptima, se entendió que esta carrera no es igual en todos los puntos y por ende requiere un tratamiento urbanístico en diferentes tramos. Además, porque el origen y destino de las personas que se transportan por esta vía también tienen sus particularidades. En este mapa de calor, estos dos mapas de calor, pues vemos la densidad de personas que inician sus destinos en el norte desde Los Cedros y San Cristóbal Norte, y en el sur desde el 20 de julio, sí, desde el 20 de julio prácticamente, que están en un 33 y 43% respectivamente. Y otro dato importante son los destinos de viaje, en los que se incluye un porcentaje de 35%, el mayor, que es con destino a Chapinero, Chicoa, Lago y El Refugio. Esto nos da una idea respecto a las necesidades de movilidad, atendiendo a los parámetros de accesibilidad y proximidad, que muy seguramente también se los dijeron a lo largo del seminario, y pues de los ciudadanos de estas zonas, de las diferentes zonas en donde confluyen. Y a partir de allí, pues digamos, ver la relevancia para cada medio de transporte y su ocupación sobre la vía. Cabe resaltar que este es un proyecto que aún está en proceso y en desarrollo de muchas entidades distritales, pero fundamentalmente está a cargo de la Secretaría de Movilidad, el IDU, que es el Instituto de Desarrollo Urbano, la Secretaría de Planeación y la Secretaría de Gobierno. Y este proyecto aún hoy es susceptible a muchos ajustes, entre ellos fundamentalmente los que planteó la ciudadanía. Ahora, la alcaldía y la ciudadanía han definido 3 tramos a lo largo de todo el corredor verde de la séptima de la siguiente forma.
El primer tramo, que es entendido como la séptima centro, comprende desde la calle Primera a la calle 40. Resguarda la zona histórica de la ciudad y sus necesidades están más enfocadas al transporte del peatón en distancias cortas. Y bueno, aquí, digamos, el perfil tiene en promedio una distancia de 30 metros. Se distancia en el peatón. Bueno, digamos que se piensa en el peatón precisamente para que pueda caminar sobre los importantes, bien sea museos, restaurantes, zonas de interés patrimonial. Aquí vemos un imaginario de lo que se ha planteado en el tratamiento urbanístico, precisamente para el espacio de la carrera séptima frente al Museo Nacional, en donde se destaca pues la ciclovía y el transporte público, que según la alcaldesa pues dice que será eléctrico y de menor dimensión a un Transmilenio para que no afecte las vías y que pueda desplazarse no solamente por la séptima. Y de esta manera pues aprovechar el espacio reducido de las vías y ampliar los andenes. Bueno, asimismo la confluencia de peatones estará acompañada de bosques urbanos, de iluminación para evitar digamos, los índices de violencia, por decirlo así. También conectarán parques, plazas y pues mejorando la percepción de seguridad con parques infantiles, además de contribuir a la vocación del desarrollo económico y pues también turístico que es importante en este lugar. El segundo tramo hace referencia a la carrera séptima Chapinero, la cual comprende desde la calle 40 hasta la calle 100. Son 30 metros de perfil en promedio. Eh, todos los medios de transporte transitan aquí y hay un alto tráfico de bicicletas en distintas medidas. Este tramo es un destino importante en el que confluyen varias personas del sector financiero y universitario más que todo, y donde existe una oportunidad para repotenciar los centros de patrimonio histórico. Hay mayor dominancia de vehículos particulares con respecto al primer tramo que les enseñé. Perdón. Este que vemos aquí es el imaginario del tratamiento urbanístico en la carrera séptima a la altura del Parque de los Hippies, la calle 60. Y aquí además, digamos que se busca constantemente la conexión en los escenarios naturales de la estructura ecológica principal. Entre ellos, pues, algunos senderos ecológicos que están en los cerros orientales y algunas quebradas como, pues, La Vieja en la calle 72, y esto fomentando corredores verdes que sean lo contrario al fraccionamiento que ha venido ocurriendo constantemente desde la conquista española en Bogotá. Bueno, el tercer y último tramo eh, es conocido como la séptima Usaquén y comprende desde la calle 100 hasta la calle 200. Aquí existen pues 40 metros de perfil en promedio. Se crea un alto flujo vehicular, además de una alta necesidad de transporte para satisfacer distancias largas. Y vemos el imaginario de la calle 161 con séptima, en donde existe una gran cantidad de residencias, espacios de residencias, en las que puede ser aliviado su desplazamiento con el cable aéreo que pues, propone el Plan de Desarrollo Distrital, además de incentivar equipamientos comerciales para que no predomine solo las residencias, sino además el comercio, y que conecten con los demás ejes ambientales de la franja de adecuación de los cerros orientales. Aquí también digamos que se vislumbran sobre el espacio público un eje importante sobre lo que planteamos en la política distrital de espacio público, y es la intervención en sistemas urbanos de drenaje sostenible, y pues más que todo en lugares con los que el porcentaje de inclinación es muy elevado. Con eso pues evitamos amenazas por inundación y pues mejoramos las condiciones ecológicas. Esto es una iniciativa que se realiza en varias partes de Bogotá. Bueno, para cerrar sobre este proyecto y sobre la presentación, existen estos principios rectores que fueron el motor del desarrollo de esta información desde la participación ciudadana y que son similares a los ejes de planes de movilidad sostenible, como pueden ver.
La conclusión de este proyecto y de la movilidad sostenible en particular es que realmente no existe un solo camino para lograr un esquema correcto, y por lo que yo considero que deben articular todas las visiones existentes, bien sea desde el urbanismo, la ingeniería civil, la arquitectura, la ecología de ciudad y sus valores ambientales y otros más. Pero digamos que todos ellos deben trabajar en sinergia para conformar mejores resultados siempre que tengan en cuenta además la tecnología de la vanguardia de hoy y que además sea de menor contaminación e impacto posible con el medio ambiente, del cual por supuesto hacemos parte. Con ello reducimos los riesgos y las amenazas a futuro. Igual también depende mucho de nosotros y de las acciones que tengamos para desplazarnos de forma limpia. Es interesante ver cómo todo este confinamiento nos ha enseñado que la tecnología puede suplir desplazamientos innecesarios. Por ejemplo, con las experiencias virtuales se puede realizar trámites bancarios en línea. Eh, o hemos visto el incremento por parte de las empresas en la adopción del teletrabajo para intercambio de información. O incluso también al intercambiar conocimientos a través de plataformas globalizadas como con estos temas específicos de los que estamos trabajando ahora mismo. Y digamos que yo creo que debe abarcar la mayor cantidad de soluciones en conjunto, como el concepto de desarrollo sostenible, viendo los caminos más útiles y, y de sentido común para aumentar la eficiencia de nuestros desplazamientos y en el consumo de energía que está perjudicando al planeta. Los espacios verdes al interior del espacio público se ven resignificados debido a que el contagio se reduce en estos espacios abiertos y con alta recirculación del aire. Además, después de estar tanto tiempo encerrados, podemos volver a ver la belleza escénica de estos espacios naturales y, pues, por supuesto, toda la vida que existe en su interior. Bueno, antes de terminar, yo pienso que muchos piensan en teorías y conspiraciones respecto al COVID y le atribuyen a empresas malignas la creación sintética del virus, pero más allá de las conspiraciones, sabemos que con certeza que otros virus digamos, nos fueron contagiados por animales de poco contacto con humanos, como lo son el ébola, el VIH, el SARS, eh, y que muy seguramente, igual que este virus que estamos padeciendo hoy, tuvieron lugar debido al estrés generado en los ecosistemas por la deforestación y el tráfico ilegal de especies. Yo los invito a que no seamos nosotros un virus para el medio ambiente. Y bueno, aquí termino la presentación. Les doy gracias nuevamente por el espacio y por invitar al Observatorio de Espacio Público y espero que mi enfoque ambiental haya sido, digamos, que hubiera aportado al propósito del tema. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero Julián Herrera. En estos momentos damos inicio a la sesión de preguntas. Mientras las personas pues escriben, les recordamos de parte de la Asociación Centro de Estudios que la última sesión de este seminario va a ser un foro y este será proyectado por vía streaming en YouTube y en una plataforma, las cuales se les hará llegar el link de acceso por medio del correo, como se ha acostumbrado. Mientras terminan de redactar sus preguntas, aquí voy a leer dos aportes que hicieron durante el desarrollo de esta exposición. De parte de Antonio Gutiérrez, dice que fue Ramírez Ocampo el alcalde de la ciclovía. Okay. Y de Cristian Díaz Martínez, dice que fue la iniciativa de una organización independiente sin ánimo de lucro denominada Procicla y el Departamento Administrativo de Tránsito y de Transporte. Muchas gracias por el aporte. Yo sabía que en el 72 como tal, el exalcalde Enrique Peñalosa, dentro de su visión de articular diferentes transportes, incluyendo el transporte público del sistema alternativo de la bicicleta, pues a partir de ahí había dictaminado una ley para que se llevara a cabo la ciclovía los domingos. Igual, bien, muchas gracias por el aporte, está perfecto. Aprendimos los dos. Listo, ingeniero. Pues por el momento no hay preguntas en la sesión. Entonces, parece que todo está claro. Los invitamos entonces a que sigan en la siguiente charla. Agradecemos al Grupo Observatorio y Política de Espacio Público y al ingeniero Julián Herrera por sus respuestas.
Ya con esta sesión cerrada, les recordamos a todos los asistentes validar su asistencia a través del forms que se encuentra en el chat, y a continuación mi compañero Luis les hablará de nuestra siguiente actividad. La siguiente conferencia será a cargo del ingeniero William Castro García y se denomina La movilidad urbana sostenible y la pospandemia desde la ingeniería. El ingeniero William Castro, ingeniero civil de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en transportes de la Universidad Javeriana, magíster en transporte de la Universidad Nacional de Colombia, profesor asociado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional, sede Bogotá, desde el año 1991, director y especialista de múltiples proyectos de movilidad, transporte, tránsito e infraestructura desarrollados en ciudades como Cartagena, Barranquilla, Cúcuta, San Andrés, entre otros. Coordinador de la sesión académica de vías y transportes del Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia de la sede de Bogotá desde el año 2011. Es el miembro representante por Colombia ante la Red Universitaria Iberoamericana de Territorio y Movilidad y el Congreso Latinoamericano de Transporte Público Urbano, actual secretario general de la Red Académica de Movilidad RAN en Colombia. Buenas tardes a todos. Voy a compartir aquí la presentación. Muchas gracias a ustedes por la invitación. No sé si ya estamos viendo mi pantalla. Bueno, muchas gracias a la Asociación del Centro de Estudios de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial Santander por la invitación. Han querido que vengamos a hablar un poco sobre movilidad urbana sostenible, temas de pospandemia y un poco la visión desde la óptica de la ingeniería. Para mí es un gusto poder acompañarlos. El área de ingeniería civil sobre todo, carrera que digamos que la llevamos en las venas muchos de nosotros. Tiene múltiples áreas de trabajo. Entonces, una de esas áreas de trabajo es que tiene que ver con el tema del transporte. Algunos mezclan esas palabras, transporte, tránsito, movilidad. Entonces, pues voy a comenzar intentando aclarar un poco estos términos. En el siglo pasado, por allá en 1940, 1950, en Estados Unidos, con la masificación del automóvil, en particular el vehículo, se generó, digamos, esta disciplina en donde el principal problema era cómo buscar que ese vehículo pudiera operar, pudiera moverse por las vías. Entonces aparece ese concepto de ingeniería de tránsito. Por supuesto, en ese momento el tema se solucionaba con infraestructura, con vías, con carriles. Ese era el principal elemento para entrar allí a solucionar esta área del conocimiento. Posteriormente, países como Chile, Inglaterra, Brasil, comenzaron a mirar temas más que de el vehículo como tal, temas de ingeniería de transporte. Entonces, en esos temas de ingeniería de transporte, lo importante allí es el viaje. ¿Cómo lograr de esas múltiples soluciones, que más adelante vamos a ver algunas, cómo lograr solucionar ese viaje? Y cuando hablamos de viaje, pues lo asociamos más a planear. Yo planeo mis viajes generalmente el día anterior. Y una vez salga de la puerta de mi casa, comienzo a trabajar en temas de tránsito.
en temas de operación. Así yo haga los mismos viajes todos los días, el tiempo, que ya es un tema de un concepto más actual, el tiempo del viaje no necesariamente es el mismo todos los días, así el viaje sea el mismo justamente todos los días. Entonces aparecen temas de movilidad en donde, bueno, aparece el concepto de movilidad en donde el tiempo, digamos que entra allí a ser la principal variable que afecta al ciudadano. E incluso dentro de esos temas de movilidad, hoy en día más con la pandemia, pues el tema de la necesidad. ¿De verdad yo necesito hacer ese viaje? ¿Puedo utilizar algún elemento tecnológico para reemplazar el viaje? Y esto no necesariamente es en el 2020. Esa pregunta, pues, digamos que surge con el mismo tema de los conceptos de movilidad. A veces cuando uno planea los viajes el día anterior, pues uno dice, para optimizar mi tiempo de desplazamiento, pues voy a hacer primero este trámite, después después, y al final del día, pues regreso a la casa. Esos conceptos o esas propuestas, cualquier idea que nosotros tengamos desde nuestra disciplina, llámese ingeniería, llámese arquitectura, urbanismo, economía, derecho, sociología, psicología, ingeniería industrial, simplemente por nombrar en general las que trabajan con estos temas de movilidad, cualquier idea o propuesta o alternativa, o como un ciudadano común de la calle, que es también el ciudadano común de la calle, usted le pregunta ¿cuál es la solución al problema de movilidad? Y el ciudadano común de la calle puede llegar y decir, no, pues necesitamos más buses, o necesitamos más vías, ¿sí? No construyen infraestructura. Pero el problema, pues el problema es bastante complejo. El problema mezcla simultáneamente estos 6 elementos que yo tengo allí. Si el problema ya estuviera solucionado, pues si existiera una receta que pudiéramos aplicar en todas las ciudades del país, en mi entorno de Bogotá, en el entorno de ustedes de Bucaramanga, pues ya lo hubiéramos aplicado. Yo debo buscar que mi solución sea segura. Y segura, hoy en día tiene 3 conceptos a su vez. Seguridad vial, que no tengamos un accidente. Seguridad ciudadana, que en el modo de transporte pues no me roben. Es un elemento que en el entorno nuestro latinoamericano influye. Hemos visto casos de otros países, como en Brasil, donde las rutas de transporte público no pueden entrar en determinados barrios, en las favelas. Hay que diseñar las rutas de transporte público de los buses con esas restricciones y esas condiciones. Y hoy también un tema de seguridad, de bioseguridad, por el distanciamiento social. Entonces, pues, usted tiene que diseñar su solución, debe tener en cuenta esa temática. Debe ser rápido. ¿Sí? Entonces, pues, por supuesto, esa palabra rápido tiene que uno aterrizarla al entorno social respectivo. En Bogotá un viaje rápido es fácilmente 40 minutos. Si llego a la hora, pues ya es alto. Pero normalmente un viaje puede llegar a ser en promedio 40 minutos. Pero si yo me voy al entorno de Bucaramanga a hablar de un viaje de 40 minutos, pues es un viaje muy alto. Debería ser un viaje de 15 minutos. Y allí comienzan a aparecer esos conceptos de ciudades de 15 minutos. Que en el entorno de 15 minutos yo tenga buena parte de mis necesidades básicas, un hospital, un almacén para mis alimentos, un tema de educación, por lo menos colegios a menos de 15 minutos de mi hogar. Comienza entonces un poco el tema de rápido. Confortable. Los modos de transporte masivo en el entorno latinoamericano,
donde tenemos a veces 7, 8, 9, 10 pasajeros por metro cuadrado. Y bueno, no es solo en Latinoamérica, también en Japón, en Tokio, uno ve que empujan a la gente pues, para que entre a los trenes. Eso no es confortable. Ya allí parece que no están transportando seres humanos. Debo diseñar teniendo en cuenta esa variable. ¿Sí? Una cosa es diseñar para 10 pasajeros por metro cuadrado, otra cosa para 5 pasajeros por metro cuadrado. Entonces, esa variable confortable va en contra de la variable económica. ¿Qué es económico para mí? Dependerá de mi entorno, del ingreso promedio de mi ciudad, de mis ciudadanos, y pues puede que una tarifa de $1 sea muy alto para una ciudad, pero pues sea muy bajo para otra ciudad. Eso hay que revisarlo en cada caso. Conveniente. ¿Será conveniente que nosotros en Latinoamérica todos tengamos un vehículo particular? Creo que no. Ni siquiera en Estados Unidos, donde pues las tasas de motorización son tan altas, es conveniente que todas las personas utilicen un vehículo que fue diseñado para 4 personas, donde solo vaya una. No es conveniente para la sociedad ese tipo de soluciones y compatible con el medio ambiente. A nuestros vehículos de cualquier tipo, público o privado, pues no deben estar dañando el medio ambiente. El transporte tiene en general 3 externalidades. Ellas son la congestión, cómo solucionar simultáneamente temas de congestión, cómo solucionar simultáneamente temas de medio ambiente, de contaminación, y cómo simultáneamente solucionar temas de seguridad vial. Entonces, esto es lo complejo de este tema, y cualquier cosa que a usted se le ocurra, pues bienvenido. Pero tenga presente en que a veces usted soluciona una cosa y daña otra, ¿sí? Entonces, cada uno de nosotros como ciudadanos o como profesionales que trabajamos en estos temas, planteamos propuestas. Y ahora vamos a ver algunas de ellas. De todas maneras, en esas propuestas, esto me imagino que muchas de las personas que han estado en estas 3 semanas han hablado, es que mis diseños, sobre todo mis nuevos diseños, debo desear que la gente camine. Buscar infraestructura que permita a las personas caminar. Yo debo diseñar el espacio público ante todo para que las personas puedan caminar, y todo tipo de personas, personas con movilidad reducida, temporal o definitiva, ¿sí? Puede que nosotros en algún momento pues nos fracturemos una pierna y salgamos a caminar y nos demos cuenta de que, oiga, la infraestructura no es tan agradable para caminar con un pie enyesado. Para la bicicleta, tenemos que tener infraestructura en segundo lugar para la bicicleta, para el transporte público, para el transporte de carga, para la motocicleta y en último lugar para los vehículos livianos particulares. A veces pareciera que pues nosotros construimos un puente nuevo en la ciudad para los vehículos particulares y pues no tenemos en cuenta los otros modos de transporte. Entonces, como profesionales, pues deberíamos nosotros hacernos esas preguntas cuando estamos en la etapa de diseño. Algunos de estos modos de transporte, pues, ¿hace cuánto está el hombre en la Tierra? 5.000 millones de años. Y hace 5.000 millones de años, ¿cómo se movía el hombre? Pues caminaba, o trotaba, o después con la rueda aparecen los carruajes, o después hace 250 años aparece el tren a vapor. Hace 200 años se crea la bicicleta. ¿Por qué se inventaron la bicicleta? Por una pandemia. Los caballos que llevaban a los carruajes, apareció una pandemia en Europa y alguien se inventó la bicicleta. Las primeras bicicletas pues no tenían los pedales. Y el automóvil particular, que aparentemente es el rey hoy en día en nuestras vías porque tiene más espacio, pues a duras penas tiene 120 años. Pero
pues llegó para quitarle espacio a estos modos. Y hoy en nuestros diseños, pues tenemos que ser más rigurosos en estos temas. Dentro de la movilidad urbana sostenible, pues aparecen también estas estrategias. Es posible que alguien más también de los conferencistas les haya tocado estos temas. De desarrollo orientado al transporte. Nuestros proyectos deben tener esos elementos. Desarrollo orientado al transporte. Conceptos de Estados Unidos, años 80, años 90. Pero hoy en día en Europa pues hablamos se habla más de desarrollo orientado a la movilidad sostenible. Esperemos pues próximamente, o creo que el día viernes nos va a acompañar el profesor Francesc Ventura, donde nos puede ampliar un poco más en qué se diferencia el desarrollo orientado al transporte del desarrollo orientado a la movilidad sostenible. ¿Qué dice el desarrollo orientado al transporte? O esos principios de la movilidad urbana sostenible. Están basados en estos 8 conceptos. Yo debo buscar que en mi espacio la gente, vamos aquí uno a uno, camine más, desarrollar barrios y comunidades que promuevan la caminata, acortando los cruces de vialidades, enfatizando la seguridad y conveniencia del peatón, creando espacio público y promoviendo actividades en plantas bajas a nivel de calle. Esto está allí, pero pues muchas veces, insisto, lo contratan a uno para diseñame este puente. Y pues vaya uno a aprovechar, ya que estoy haciendo el puente, ¿por qué no dejo un espacio agradable para que las personas caminen? No, es que para eso sí no hay dinero. En segundo lugar, pedalear. ¿Cómo debo yo en mi espacio público priorizar redes de ciclovías diseñando calles que acentúen la seguridad y conveniencia de los ciclistas, ofreciendo estacionamiento seguro para los mismos? Conectar, crear peatones densos de calles y andadores que sean muy accesibles para peatones, ciclistas y el tránsito vehicular. Crear calles sin autos. Calles sin autos. Eso parece un chiste, pero pues resulta que las calles hace 150, 200 años no tenían automóviles. La calle era para el peatón, el ciclista o el carruaje. Llega el automóvil y pues pasa a los costados, a los andenes angostos de los centros históricos de las ciudades, unos espacios muy pequeños para los peatones. Y hoy en día pues estamos devolviendo ese espacio hacia el peatón y pues el vehículo no necesariamente, usted si va en vehículo no necesariamente tiene que llegar a la puerta del lugar. O sea, muchas veces las personas de vehículo particular o motocicleta quisieran llegar casi que con su moto a la puerta del salón de clase, a la puerta de la universidad, a la puerta de la oficina. O sea, usted puede dejar su automóvil propio a 100 metros del lugar de su destino. No, pero es que qué pereza caminar una cuadra. Transportar, promover transporte público de alta calidad. De alta calidad. Entonces, cada entorno social debe definir qué es eso. Que el servicio sea frecuente. Cada X tiempo que también la sociedad debe definir, el usuario debería definir. Yo quiero que el bus pase cada 10 minutos. Si usted quiere que el bus pase cada 10 minutos, yo le diseño el sistema con unos buses que pasen cada 10 minutos, con una infraestructura que lo permita y por supuesto eso va asociado de un costo. ¿Sí? Yo quiero que cuando me suba al bus encuentre silla. Si quiere se lo diseño para que cuando llegue encuentre silla, pero pues si es así, tendrá un costo diferente. Confiable. Confiable es que cuando se cumpla el tiempo, pues efectivamente llegue. Rápido. No sé, en el entorno de Bucaramanga podemos estar hablando de unos 20 minutos. Debería ser 15, pero bueno, podemos aceptar 20. Directo, que no tenga necesariamente que pasar por el centro,
¿Por qué todos los viajes tienen que pasar por el centro de las ciudades? Las estaciones de tránsito, las viviendas, el trabajo, los servicios a distancias, caminatas, entre ellas también un tema. Los temas de mezclar, de generar ciudades dentro de las ciudades, mezclando espacios de comercios. Allí los centros comerciales nos enseñan mucho más a nosotros. O sea, ellos hacen un estudio de dónde están hoy los centros comerciales y en qué espacios o qué zonas de la ciudad no tienen cobertura a 15 minutos de un centro comercial. Usted debería tener siempre desde su casa diferentes centros comerciales a 15 minutos. Y si es así, ¿por qué nosotros desde la administración pública no ponemos un parque a una cobertura a 15 minutos? Un colegio público a una cobertura de 15 minutos. ¿Por qué los niños no van siempre a los colegios del barrio? ¿Por qué la calidad de la educación no es la misma en todos los colegios? Muchas veces ponemos a los niños, y voy a hablar del caso de Bogotá, a ir por allá al extremo norte, calle 250, porque pues allá están los colegios privados de grandes espacios. ¿Por qué no la calidad de la educación pública? Y esos son temas que, oiga, eso será movilidad, pues indirectamente afectan los viajes de las personas. Densificar, hacer coincidir la densidad poblacional con la capacidad del sistema de tránsito. Cerca de las estaciones del sistema BRT, o cerca de las estaciones masivas donde está el metro, pues allí yo debería permitir edificios de gran altura, 20 pisos. ¿Sí? Y alejado de estos puntos, pues allí sí restringo menor densidad en la ciudad. Pero pues muchas veces esto es un tema como del huevo y la gallina, ¿qué va primero? ¿Por dónde voy a colocar yo el transporte público masivo? Y ahí sí autorizo eso, pudiendo desde el comienzo, con unos planes de ordenamiento territorial, incluyendo todos estos temas y unos planes de desarrollo de cada alcalde, a fin, o sea, muchas veces llega el nuevo alcalde y quiere hacer un montón de cosas, como que arranca de cero. Oiga, pero su plan de desarrollo debería estar enmarcado en este plan de ordenamiento territorial. ¿Qué pasa ahí? ¿Sí? ¿Quién controla, vigila ese tipo de cosas? Compactar, crear regiones compactas con viajes pendulares cortos, pendulares. Muchas veces algunas de nuestras vías pues en la mañana tienen un sentido de circulación y en la tarde el sentido contrario. Y se pierde infraestructura. ¿Cómo compensar esa dualidad de que pues, no exista esa pendularidad en ese corredor en particular? Reducir la expansión urbana focalizando el desarrollo en áreas adyacentes, vecinas al desarrollo existente, así como localizar viviendas y centros de trabajo a distancias cortas. Cambiar, incrementar la movilidad reduciendo el estacionamiento y regulando el uso de vialidades. Cuando hoy en día, en el año 2020, a mí me dicen, vamos a hacer un estudio de estacionamiento. Y digo, oiga, espere, pare ahí. Antes de hacer un estudio de estacionamiento, porque si usted hace un estudio de estacionamiento es para los vehículos particulares. Y si usted promueve el estacionamiento para los vehículos particulares, pues no, ahí no estamos haciendo una movilidad urbana sostenible. Solucionemos primero los temas del transporte público, buen transporte público, una buena calidad. Y si vamos a hablar de temas de estacionamiento, pues hablemos de estacionamiento primero de vehículos públicos. ¿Sí? Yo debería permitir que los vehículos públicos, los taxis, se estacionen en lugar, cuando están vacíos, en lugar de andar dando vueltas. Un taxi vacío dando vueltas, pues no solo es un costo para el dueño de ese taxista, sino pues un costo para toda la sociedad. Limitar el estacionamiento para desalentar el uso del automóvil en horas pico, implementar cuotas allí para su uso. Vamos a ver un video. Espero que se escuche. El 77% de la población en México vive en ciudades. Estas se han expandido 4 veces más que su población en los últimos 30 años. Las urbes se desarrollan con poca planeación y inversiones sin control, generando que las personas vivan dispersas. En las ciudades demasiado expandidas se vuelve muy difícil implementar sistemas de transporte público
El tiempo corre. Podemos cambiar su rumbo y construir ciudades más humanas, donde realizar nuestras actividades cotidianas sean más disfrutables. IPPP, mejores calles, mejores ciudades. Bueno, aunque este video está en el entorno mexicano, pues los problemas son muy similares a nuestras ciudades colombianas. Voy a hablar un poco rápidamente del caso Bogotá. Digamos que nosotros tenemos algunos... bueno, lo primero es poder tener información. Información a veces tan sencilla como cuál es el tamaño de la ciudad. Pareciera que la ciudad es grande, pero en realidad la ciudad es pequeña. Bogotá de extremo norte a extremo sur tiene 35 kilómetros y de oriente a occidente tiene 15 kilómetros. En este espacio, en esta área, pues viven alrededor de 9 millones de personas. Es una alta densidad la ciudad de Bogotá. Si comparo yo el mapa de Bogotá con la ciudad de Lima, que tiene casi que los mismos habitantes, Lima tiene 3 veces el área. Y pues los problemas de desplazamientos son más complejos y difíciles de solucionar. Ya hablamos, Bogotá, 9 millones de habitantes, hogares 2.250.000, más o menos en ese orden. ¿Cuántos viajes realizan todas estas personas? Alrededor de unos 17 millones de viajes se hacen al día. Y estos 17 millones de viajes se hacen en 1.600.000 vehículos, donde buena parte son vehículos particulares. ¿Cuántas localidades tenemos? 19 localidades y unidades de planeación zonal, alrededor de unas 110. Regularmente nosotros pues construimos o tenemos una matriz de viajes, una matriz que está dividida en 1000 zonas de atractoras de transporte, 1000 por 1000. Esto nos permite con un muestreo a un número de hogares, en este caso pues la última encuesta se entregó el año pasado, alrededor de unos 25.000 hogares, 25.000 hogares, incluimos también los hogares de los municipios, de los 18 municipios aledaños, y hacemos unas encuestas de interceptación con ya preguntas más cortas para tener un modelo de transporte que me permita, de forma clásica, generar viajes, atraer viajes, distribuir los mismos en diferentes modos de transporte y una asignación vial. O sea, tener un modelo de transporte calibrado para la ciudad. Es algo que pues todas las ciudades deberían tenerlo. Por supuesto, levantar esta información y tener estos modelos pues tienen un costo para la ciudad. Y aún así es un tema de muestreo. ¿Qué nos permite estos modelos de transporte? Pues tomar decisiones de planeación de transporte.
¿Qué otra información obtengo yo? La población. ¿Cuántos habitantes tiene mi ciudad o mi área metropolitana? Bogotá no tiene área metropolitana, pero pues el municipio de Soacha está conurbado y los otros 17 municipios pues casi que también. Desde el área metropolitana, en el caso de ustedes, pues deberíamos tener este tipo de información y con cierta regularidad, generalmente cada 5 años, actualizar esta información. ¿Cuántas personas hay por hogar? Entonces aquí vemos en el estrato 1, el estrato más bajo, 3.3 personas por hogar, y en la medida que el estrato es más alto, hay menos cantidad de personas por hogar. Esto también afecta de forma indirecta los viajes. ¿Cuántos vehículos tiene cada uno de los hogares o de las personas? Ese tema pues también afecta. Conocer esta información es importante. Aquí tengo el caso de Bogotá, en promedio, aunque no lo crean, 170 vehículos por cada 1000 habitantes hay en Bogotá. Hay municipios aledaños, como es el caso de Mosquera, que tiene más vehículos por habitante que el mismo caso de Bogotá. Claro, dentro de Bogotá pues hay valores más altos. La localidad de Chapinero, ese centro expandido, pues tiene o llega a algunos puntos de 400 vehículos por cada 1000 habitantes. Para nuestro entorno es un valor alto, pero puede que para otros países y otros entornos sea un valor bajo. ¿En qué vehículos se mueven las personas? Es una pregunta que también es necesario conocer. Entonces, en amarillo aparece el tema de la moto. Los estratos 1, 2, 3 en general se mueven, la mayoría de sus viajes se hacen en moto. El automóvil particular, pues aparece en los estratos 4, 5 y 6. Y bueno, aquí estamos únicamente hablando de del vehículo motorizado, no de los viajes en transporte público. ¿Cuál es el modo de transporte más utilizado? Entonces, aquí traigo datos de 2011, 15, no traje de 2019, pero la tendencia es la misma. El modo peatonal es el más utilizado. En segundo lugar, el modo de transporte público, pues aquí tenemos no solo Transmilenio, sino también el sistema integrado de transporte público, los buses zonales azules, y tenemos todavía un gran número en transporte público colectivo tradicional. Todavía no hemos terminado de integrar todo el sistema. El viaje en auto, pues a duras penas estamos hablando de que el mismo pues representa alrededor de un 10% del total. El viaje de moto y bicicleta cada vez crece más. Son modos, bueno, algunos favorables, no tanto desde el punto de vista de seguridad vial. ¿Cómo es esa distribución? ¿Cómo son los cambios de esa distribución modal a lo largo del tiempo, por un lado, y también por temas de estratos? Pues aquí miramos en tema de amarillo, el tema peatonal. Los estratos donde hay más cantidad de viajes y donde la gente camina más son los estratos bajos, 1, 2, 3. En los estratos altos, aquí aparece este de color rojo, que es el que predomina, es el automóvil particular. También aquí podemos ver el taxi. Allí se supone tener esta información. Todas las ciudades deberíamos tener esta información para planear mucho mejor nuestra infraestructura y nuestros proyectos de transporte para todos nuestros ciudadanos. ¿Por qué se mueven las personas? Pues la mitad de los viajes es volver a casa, ¿sí? Viaje de regreso. Pero el viaje de ida pues puede ser un tema de o es como tal un viaje de trabajo. En segundo lugar, pues es un viaje de estudio, viajes de recreación y algunos otros que no son viajes totalmente indispensables, y tal vez que algo que hoy está pasando por el tema de la pandemia, pues algunos de estos viajes no se están dando en su totalidad. ¿Cómo es la distribución de esos viajes a lo largo del día? Es algo que también estas información yo debo conocer de mi ciudad.
Es muy probable que en el caso de Bucaramanga, pues acá tengamos 2 picos, antes del almuerzo, después del almuerzo, la gente alcanza a ir a su casa a almorzar. En el caso de Bogotá, eso no se da, pero hay ciertas vueltas o trámites o gestiones o actividades que hay un pico a mediodía. El gran pico para nosotros es en la mañana. ¿Sí? La gente tiene que cumplir un horario, llegar a estudiar a las 7, 8 de la mañana, llegar a trabajar a las 8 o 9 de la mañana. Mientras que en la noche, también aunque hay un pico, pues ese pico no es tan concentrado. Es más distribuido a lo largo del final de la tarde. ¿Qué puedo yo hacer? Yo como ciudadano también puedo aportar en mejorar la movilidad desde mis propias acciones o con mis propias ideas. ¿Sí? En nuestras disciplinas de ingeniería, pues planteamos nuestras ideas, pero también desde nuestras acciones. O sea, cuando yo tomo la decisión, o más bien, cuando yo estoy en la universidad, de pronto utilizo transporte público, o llego caminando o en bicicleta a la universidad. Pero cuando yo ya soy egresado y comienzo a ganar un sueldo, tal vez de las primeras cosas en que uno piensa es, yo quiero comprar mi vehículo particular y quiero solucionar mi problema de movilidad. Y resulta pues que estoy pensando como individuo, no como sociedad. Pensar en que todos los ciudadanos de nuestras ciudades tengan vehículo propio, pues por allí no es la solución. ¿Dónde voy a vivir yo? ¿Sí? Yo debería tomar mi decisión de dónde vivo basado en dónde trabajo. Busque vivir cerca de donde usted trabaje. Claro, usted no es el único que vive en su hogar, en su casa. ¿Sí? Entonces es cómo buscar que nuestras decisiones personales, compro o no vehículo particular, dónde voy a vivir, qué modo de transporte voy a usar. Claro, muchas veces no pensamos en esas cosas cuando nos toca tomar decisiones. Hay ciertos estudiantes que pues viven donde vive el papá y la mamá. O sea, no le puede decir al papá y la mamá, oiga, trastémonos cerca de la universidad. ¿Sí? Ese tipo de cosas no necesariamente se pueden dar. ¿Qué planteamos nosotros? Digamos que tenemos un grupo de investigación que lo hemos denominado la movilidad del futuro, en donde allí en ese grupo de investigación planteamos 3 temas, o más bien tocamos 3 temas. Cuando hay movilidad, se requieren o hay 3 aspectos que interactúan. Un tema de infraestructura, un tema de vehículos y un tercer tema de personas. Tienen que existir los 3 elementos. Las personas o la carga son las que se están desplazando por las ciudades en una infraestructura y dentro de unos vehículos. Entonces, cada uno de esos 3 elementos vamos a entrar a revisarlos, cómo está evolucionando. Yo debo tener cifras de los 3 elementos para plantear algo a futuro dentro de estos conceptos de movilidad urbana sostenible. Entonces, voy a empezar por el tema de las personas. ¿Cuántas personas hay en el mundo? Alrededor de 7.5 billones a 8 billones de habitantes hay en el mundo. ¿Dónde están esos habitantes? Entonces, pues están en la India, están en la China, están en Europa, en algunos países concentrados en África, en Estados Unidos. ¿Cómo es la evolución o cómo se piensa que es la evolución de estas personas con el tiempo? ¿Sí? Hay unos grandes crecimientos aquí en las tasas de natalidad. La Tierra pues tiene un número máximo de habitantes que pues humanamente podemos vivir y se espera que en algún momento este crecimiento se estabilice. Ahora, si lo hemos separado por continentes, pues hay continentes como en Europa, donde el número de habitantes ya hay tendencias hacia el decrecimiento. Lo mismo está pasando en Asia. Continentes como América Latina también va a pasar, mientras que hay otros continentes jóvenes como África, donde tienen unas altas tasas de crecimiento, si me devuelvo aquí, están en esta parte de la curva, hay unos continentes en esta otra parte de la curva. Entonces yo debería saber, Bogotá, Colombia, Bucaramanga, en qué lugar está y cuántos habitantes vamos a tener en los próximos años.
Y esos habitantes pues van a necesitar infraestructura para moverse en las ciudades. Aquí las tasas de crecimiento entre los años 80 a 2015, en rojo las mayores tasas del continente africano, y aquí lo que se espera entre el año 2015 a 2050. ¿Sí? Ya algunos continentes pues llegarán a sus valores pico y otros comienzan a decrecer. Estos de color azul comienzan a decrecer. Otro tema importante allí es los habitantes de mi ciudad, de mi región o de mi país, cuál es su nivel de economía, ¿sí? ¿Cuál es el Producto Interno Bruto de los diferentes países? Entonces, claro, en primer lugar Estados Unidos, aquí el resto de países de cómo está creciendo, y por aquí en algún lugar pues aparece Colombia, 0.54%. Y nosotros dentro de Colombia, si hablamos de las 10 ciudades de más de 1 millón de habitantes, no todas los ingresos de todas las 10 ciudades no son exactamente el mismo. Entonces, eso también influye en cuál es mi economía local, y esa economía local pues va a influir necesariamente en cuál es mi poder adquisitivo para hacer o no hacer un viaje en uno o en otro modo de transporte. Algo que habíamos hablado hace un rato, las tasas de motorización en el mundo. ¿Cuáles son esas tasas de motorización en el mundo? De las más altas, por acá, Estados Unidos. Unas tasas bajas es porque hay una gran cantidad de habitantes en China e India, y unas tasas medias por acá en Latinoamérica. En algunos países en Europa, la gente joven ya no compra el vehículo particular. Hace viajes, claro. Y la tenencia del vehículo particular está comenzando a desaparecer. Aquí el caso de hombres, el caso de mujeres. ¿Cuántos vehículos por cada 1000 habitantes? Pues con las facilidades o conceptos como movilidad como un servicio, usted puede, en lugar de tener su vehículo propio, pues alquilar un vehículo para determinados viajes, generalmente el fin de semana. Aquí, pues los motivos del descenso por esa tasa de motorización, cambios en los sistemas de transporte, ya no se vende el vehículo para su propiedad y para que lo utilice 1 hora al día y el resto del día estacionado, sino que se ofrece el servicio de ese vehículo. Cambios en tecnología de la comunicación y la forma de pensar, y conceptos de car sharing o viajes compartidos, pues hacen parte de esa tendencia en la tenencia del vehículo particular por parte de los ciudadanos. Ojalá esos conceptos llegaran acá, ojalá los profesionales jóvenes o los estudiantes tomemos conciencia de que la solución no es yo me compro mi vehículo particular, soluciono mi problema, aparentemente soluciono mi problema, porque pues de qué sirve tener un vehículo particular si usted sale a la calle y anda a 10 kilómetros por hora. En segundo lugar, pues vamos a hablar un poco del vehículo. ¿Qué cambios nos esperan en ese marco de movilidad urbana sostenible con esas propuestas de los nuevos vehículos? Vamos aquí a mirar otro video. Nos devolvemos. Y un puntero. Creo que ahora sí. What does mobility of the future look like? The car of the future will drive itself, leaving people free to recruit their own work during the trip. It can also find the busy pockets of its own to navigate itself. At the same time, cars are able to move between people's situations. Charging cables are for the capacity. Instead, electric cars
The car just needs to drive over a span in order to start the inductive charge. The energy is transmitted to the device. One located on the car, and a second one appears from the span. Instead of fixed traffic lights painted on pedestrian crossings, intelligent system automatically there are no fixed schedules. The capsules are just ordered by a smartphone when they are having to passengers. These systems use the ocean energy once accelerated to the space station, the largest going around. And if traffic's jamming up again, lift up. Simply by extending their wings back up to that Bueno, ahí vimos entonces ciertas tendencias que hoy se están dando. Recordemos, transporte tiene tres externalidades. Contaminación, como yo desde mi disciplina de pronto dejo de que los vehículos contaminen, pues vehículos eléctricos se están imponiendo. Pero tampoco es llegar a sustituir todos los actuales vehículos por vehículos eléctricos. En temas de accidentalidad, está más orientado a vehículos autónomos. Y en temas de congestión, deberíamos estar hablando más de vehículos públicos. ¿Sí? Entonces yo debería tener en las ciudades, hoy en día, en las ciudades modernas, una flota o un parque de vehículos eléctricos, autónomos y públicos. ¿Sí? Si ese vehículo que está construyendo Tesla es un vehículo eléctrico, autónomo, que creo que en Colombia hay 5 y que cuesta 500 millones de pesos, se lo vendemos a una persona, a un individuo, pues estamos mal. La idea es que estos vehículos nuevos, eléctricos, autónomos y públicos, pues los tenga una empresa. Si yo voy a tener un vehículo eléctrico y autónomo, pues no estoy solucionando el problema en su conjunto. Estoy solucionando 2 de las 3 externalidades, pero el tema de congestión estará allí presente. Temas de eficiencia en la operación. Conceptos de bien común sobre bien individual. Entonces yo puedo aquí hablar de un gran tren de 3.000 pasajeros y se van a subir o bajar 100 personas. ¿Es necesario que todo el tren se detenga para que 100 personas se suban y se bajen? ¿Que 2.900 personas que no tenían que subirse ni bajarse tengan que esperar allí por culpa de 100? Entonces hay que pensar en cómo desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de ingeniería de tránsito, yo puedo cambiar esos temas. Aquí, pues en Bogotá, he sabido de ustedes, pues va a comenzar a construir el tema del metro. Y hemos planteado, bueno, aquí creo que no traje ese video, hemos planteado propuestas en cómo un metro puede operar de una forma de que un vagón, el de atrás, el de la cola, sea el que se detenga, un vagón, el primer vagón está allí estacionado, arranca antes de que viene el convoy y internamente los pasajeros son los que se desplazan de vagón en vagón buscando el vagón en que se va a parar en la estación de su destino. Ese tipo de combinaciones y operaciones pues hacen parte de
un concepto que hemos denominado el metro que nunca se detiene. Por supuesto que sí se detiene donde, si yo me voy al vagón de donde es mi viaje final, y ese sí se va a detener donde usted quiere que se detenga. Son conceptos que, pues, si bien es tomado de temas de la China, pues sabemos que ya se están comenzando a trabajar este tema. Temas de buses autónomos para pocos pasajeros, 6, 8, 12 o 15 pasajeros. Algunos de estos buses son diseñados por colombianos. Este de Oli, en Washington, es diseñado por un colombiano. Temas de conceptos de acople y desacople de vehículos. Esto fue el resultado de un premio a la movilidad del futuro realizado en Argentina hace unos 2 años, del Shuttle Bus y del Shuttle Car. Pues estos vehículos unipersonales se acoplan en algo que energéticamente pues, es más rentable que trabaje como grupo. Y temas de cómo serán los viajes unipersonales. Si definitivamente usted quiere hacer un viaje solo, pues porque, no sé, nadie más va a tener su origen y su destino, pues utilice un vehículo diseñado para una persona. No utilice un vehículo diseñado para 4 personas para viajar solo, sino busque un vehículo para una sola persona. Este es el vehículo autónomo de Google. Bueno, este otro vehículo autónomo, o la bicicleta autónoma pública de Google. Alguien dirá que esto es ciencia ficción. No, eso ya se está diseñando, se está planteando. El vehículo propio aquí de este ingeniero en Japón, o en algunos lugares donde pues se están planteando drones para transportar personas. El vehículo propio pues no va a desaparecer, solo que pues el vehículo propio debería ser aquel que usted pueda llevar, como se veía aquí en el video hace un rato, pues ese vehículo propio él lo lleva. Él no tiene que estacionarlo, y en el momento que lo estacione en el espacio público, pues es un problema para la sociedad. Si es un vehículo grande, pues que sea un vehículo público. El vehículo propio debería usted poderlo llevar. ¿Cuál es el ejemplo hoy en día tal vez del vehículo propio? Las bicicletas plegables. Sí, es lo más parecido a ese tipo de conceptos actuales. Y vamos con el último tema, porque ya me estoy llegando al tiempo y de pronto hay alguna pregunta, el tema de la infraestructura. Desde Ingeniería Civil, por supuesto, nosotros influimos mucho más en estos temas. ¿Cuál será la forma del mundo, cuál será la forma de la ciudad más acorde para los desplazamientos? ¿Sí? Ciudades concéntricas, aquí, ciudades costeras, bueno, tal vez aquí, no sé, no copié fue los nombres de estas ciudades, se me quedó ahí por fuera. En el año 1966, Walt Disney diseñó una ciudad llamada Epcot. Epcot City, no Epcot Center, donde pues, van las personas a Orlando. Esta ciudad nunca se construyó. Esta ciudad quedó allí en planos, una ciudad concéntrica, en donde pues alrededor en esa parte central utilizaba desniveles, diferentes niveles para diferentes vehículos en la parte central de esa ciudad, pero pues ya vemos que esas ciudades concéntricas no necesariamente son las más eficientes. Hoy en día, con modelación matemática de transporte o de tránsito, pues yo puedo modelar todo esto e intentar ver cómo poder tener ciudades dentro de ciudades y buscar temas más eficientes. Recalco estos temas de diseñemos respetando la pirámide jerarquía de la movilidad y el desarrollo orientado al transporte sostenible, y nos atrevemos entonces nosotros a plantear, oiga, ¿cuáles pueden ser esas secciones transversales? Entonces, en superficie quisiéramos tener los peatones y los espacios para los modos de transporte hasta upper, 20 kilómetros, upper o until, hasta 20 kilómetros, hasta 30 kilómetros o hasta 10 kilómetros por hora, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues aparecen las patinetas, aparecen los ciclos, bicicleta, etcétera, etcétera. Y aquí a desnivel, en la parte inferior, pues los modos motorizados para pasajeros, 4, 8 pasajeros, 40 o 60 kilómetros por hora y así sucesivamente. Entonces, en estas secciones transversales permitimos
o buscamos que los modos de transporte que tengan más pasajeros son los que desarrollen más velocidad. Y en la medida que tengan menos pasajeros, pues desarrollen menos velocidad. ¿Sí? ¿Qué busca esto? Pues promover el uso del transporte público masivo sobre el transporte individual o propio. Para terminar aquí, alguna escena de alguna película que algunos de ustedes han visto, de escenas de futuro, allí en superficie los peatones y a nivel subterráneo en túneles de alta velocidad, túneles donde haya vehículos eléctricos autónomos. Digamos que por allí, en primer lugar, es diseñar teniendo en cuenta niveles, diseñar teniendo en cuenta la prioridad, y la prioridad está en superficie, el peatón y la bicicleta, y estos vehículos, pues a nivel de túneles. Ejemplos de estos, pues ciudades como Madrid, algunos de los vías principales, los anillos viales, los han llevado a nivel deprimido. En el caso de Colombia, pues Medellín, Parques del Río, en Cali, también en la zona de la Ermita, allí vías deprimidas. La ciudad del futuro, pues Tesla ya la ha venido pensando, o más bien Elon Musk está construyendo cerca de Melbourne, Australia, esta ciudad. Y esa imagen allí de los supersónicos, donde pues vemos que ese vehículo que tenía la persona, cuando llega a su lugar de destino, no lo estaciona, simplemente lo lleva consigo. Ese tipo de conceptos deberíamos nosotros intentar buscar hacerlos en nuestros diseños, en nuestros planteamientos. Entonces, pues dejo hasta allí. Vamos a ver aquí cómo dejo de compartir. Creo que ya. Sí, señor. Muchas gracias, ingeniero William Castro. Abrimos el espacio para preguntas y mientras nuestros espectadores las redactan, les recordamos a todos los que participaron de esta charla que estas sesiones se terminarán el próximo viernes en un panel que se transmitirá por vía streaming, vía YouTube y por otra plataforma que les estaremos enviando al correo. Ingeniero, aquí nos dicen en el chat que si podría compartir el link de los videos que proyectó para poder pues volverlos a visualizar y de mejor manera. Sí, claro, yo se los hago llegar, así como la presentación. Ingeniero, muchas gracias. Por el momento no hay preguntas. Entonces, pues creería que todo está claro, que todo está bien. Todo muy claro o todo enredado. Todo Sí, señor. Entonces, pues los invitamos a que sigan con nosotros en la siguiente sesión. Muchas gracias, ingeniero William Castro, por sus respuestas, por sus preguntas, por su exposición. Y pues cerramos la ronda de preguntas. Ok, muchas gracias a ustedes. Hasta, ingeniero. Para finalizar, agradecemos al ingeniero Julián Herrera, quien estuvo en representación del Grupo Observatorio y Política del Espacio Público, y al ingeniero William Castro García por compartirnos esta excelente presentación y por su tiempo, y a ustedes los asistentes por estar todo el tiempo hasta este punto de la charla. Les recordamos que las memorias del evento están como grabaciones de pantalla en nuestro canal de YouTube. Ahí por el chat enviamos el link. Y como ya dijo mi compañero, los invitamos a la última sesión, la cual será por vía stream o Facebook, dependiendo a cuál quieran asistir. Y pues por ese mismo medio estaremos mandando la asistencia y pues enviaremos estos links antes de la charla. También les recordamos validar la asistencia, se estuvo pasando a lo largo de la charla y pues la dejaremos habilitada hasta las 4:10, como siempre lo hacemos, y pues esperamos que la puedan llenar para que puedan cumplir con el 70%. Por último, los dejamos con un video.